Aquí estamos de nuevo con ustedes, amigos, para compartir la palabra del Señor. Estamos tratando el tema acerca de la transformación por medio de la renovación. Hoy quiero hablar del tercer tema, precisamente acerca de la renovación. Nos dice en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 23, renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Noten que aquí está pidiendo una renovación del espíritu y de la mente. Y eso es lo que tenemos que renovar nosotros. No son cosas o programas modernos para decir que estamos renovando y modernizándonos. No, es una renovación del espíritu y de la mente para poder entender la función o el desarrollo de la nueva naturaleza creada según Dios en santidad y justicia de parte del Señor. Esa renovación es muy importante en nuestra mente. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo a los romanos, ese versículo, según la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, agradable y perfecto. Noten que aquí dice, cambien su manera de pensar y así cambiará su manera de actuar. La renovación de la mente lo que trae es un cambio espiritual y cambio mental. La palabra arrepentimiento tiene esas dos connotaciones, cambio de actitud y cambio de mentalidad. Y Jesús comenzó su ministerio hablando de ese arrepentimiento. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, cambien su manera de pensar porque ahora viene el reino de Dios. Y Pablo dice, cambien su manera de pensar para que puedan cambiar su manera de actuar. Así que la renovación de la mente es muy importante y es necesaria para nosotros comprender lo que Dios quiere que hagamos. Para entender lo que significa esa renovación o forma nueva de pensar, debemos ir al origen de esa palabra. Cuando nosotros analizamos cómo fuimos creados, parte de nuestra alma es la mente. Y la mente es la capacidad de pensar, de crear y lleva a hacer muchas cosas razonando para cambiar de actitud. De ahí viene la ciencia. Es una forma de pensar diferente. Es ver las cosas con otra mentalidad. Entonces, por eso el ser humano, como tiene un alma que fue creada por Dios, puede tener la capacidad de cambiar su mentalidad para crear cosas nuevas y para hacer cosas nuevas. Entonces necesitamos un cambio de mentalidad para entender esa renovación que Dios está haciendo. Y si podemos entender este aspecto, nos es fácil ya entender el resultado de este proceso, porque este es un proceso. Y quiero reiterarlo, no adoptar las costumbres de este mundo es el primer paso. Recibir una revelación del Espíritu para nosotros saber qué quiere Dios que hagamos en este tiempo es el segundo paso. Y el tercer paso es un cambio de mentalidad, una renovación de la mente y del espíritu para nosotros poder alcanzar un cambio que nos lleva a una transformación, que será el tema del próximo programa.
Pero por ahora quisiera ahondar un poquito en la renovación de la mente. Renovar es hacer las cosas de nuevo, es volver al original. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de renovar, para ilustrarlo de una manera muy gráfica, vamos a renovar nuestros muebles. Hay dos maneras de hacerlo. Una es comprando unos muebles nuevos. Se sacan los muebles viejos y se renovó, se cambió. Es un cambio que hay que hacer. El segundo es mandar a arreglar los que tenemos para que un tapicero, una persona experta en esos cambios, les ponga todo lo que necesitan cambiar y esos muebles quedan como nuevos porque han sido renovados. Son los mismos muebles, pero renovados, cambiados. Así que renovar es cambiar de forma, es llegar a tener un estado original. Y Dios desea que nuestra mente, creada por Dios, con la capacidad de pensar, razonar y crear, llegue a tener una renovación, una mentalidad nueva, como la tuvo Adán en el paraíso antes de pecar. Una mente nueva. Por eso el Señor nos dice que somos nuevas criaturas cuando nosotros encontramos a Dios y cambia nuestra manera de pensar. Porque el que está en Cristo es una nueva persona y tiene una nueva manera de pensar y tiene una nueva manera de vivir, un estilo de vida diferente, creado según Dios. Eso es importante tenerlo en cuenta. Así que para tener una renovación necesitamos una revelación. Pongámoslo en otras palabras, no hay renovación si no hay revelación. Ese es un proceso y Dios desea que nosotros lleguemos a tener un verdadero cambio de mentalidad para tener un cambio en nuestra manera de actuar y poder renovar nuestras vidas, nuestro ser, pero también en la iglesia se necesita ese cambio, esa renovación para que la iglesia entre con poder a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nos encontramos en el próximo programa y estaremos terminando con la transformación como el resultado de este proceso. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Bendiciones.